alabanza. Alabado, adorado, amado y correspondido sea a cada momento el corazón eucarístico de Jesús en todos los tabernáculos del mundo, hasta la consumación de los siglos, así sea. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que la iglesia nos propone. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 15 de enero del 2026. Sean todos bienvenidos los hermanitos que están en la sala. Dios les bendiga por su servicio. Dios bendiga a todos los hermanos que nos abren las puertas de sus corazones, hogares, familias, comunidades, parroquias. Dios bendiga también a todos los hermanitos que se suscriben, que le dan like, que hacen sus comentarios positivos en los distintos medios. Dios les bendiga grande y abundantemente. Dios bendiga a todos los que nos apoyan económicamente a través del NEC y con sus ofrendas, sus diezmos para el sostenimiento del servicio. Ese NEC que colocamos al final de la emisión en pantalla, al 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos. Andreita, muy buenos días. Andreita pertenece, asiste al grupo de oración de Bosa. Bienvenida, bienvenidos todos los hermanitos. Vamos a comenzar con oración. Muy buenos días, comunidad, buenos días, sala, buenos días, todos. Empezamos con oración, alabando a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta santa mañana te queremos entregar este momento en el que estamos aquí para adorarte, para alabarte, para darte gracias, para pedir tu santo y precioso Espíritu que nos guíe, que nos dirija, que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, que seas tu luz iluminándonos para que podamos discernir, para que podamos aclarar, para que podamos tener mentes claras y que sean agradables a ti, Señor. Estamos acá para adorarte, para que también nos ayudes a interceder y hacer tu santa y preciosa voluntad. Amén. Adelante, la primera lectura, por favor. Del libro de Samuel. En aquellos días salió Israel a la guerra contra los filisteos y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos formaron frente a Israel. La batalla se extendió a Israel, fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos 4,000 hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los filisteos? Traigamos de Silio el arca de la alianza del Señor, que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que se sienta sobre querubines. Allí, junto al arca de la alianza de Dios, se encontraban Johnny y Pinjas, los dos hijos de Eli. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel prorrumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Los filisteos oyeron la voz del alarido y se preguntaron:
¿Qué es ese gran alarido en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Los filisteos se sintieron atemorizados y dijeron: Dios ha venido al campamento. Después gritaron: ¡ay de nosotros! Nada parecido nos había ocurrido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Estos son los dioses que golpearon a Egipto con todo tipo de plagas en el desierto. Filisteos, cobrad fuerzas y compartaos como hombres, para que no tengáis que servir a los hebreos, como os ha servido a vosotros. Portaos como hombres y luchad. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Cada uno huyó a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron 30,000 infantes de Israel. El arca de Dios fue apresada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sabes, Señor, ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean, y nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, porque duermes. Levántate, no nos rechaces más, porque nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Amén. Del Amén. Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a tomarnos un minutico para poder discernir, poder poner al Espíritu Santo que nos ilumine qué es lo que nos quiere hablar hoy la palabra.
Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué le ha dicho hoy el Señor? Bueno, Adelante, Tita. Sí, cuentes. hizo bastante eco en mi corazón y en mi cabecita esta frase de si tú quieres puedes sanar. Definitivamente, a ver, en ocasiones, y está bien, para mí está bien descrito en la primera lectura, que los esfuerzos humanos no sirven para nada si no estamos con la voluntad de Dios, si no caminamos con el Señor, si no amamos su voluntad, si tú quieres, Señor, lo que tú quieras. En ocasiones nosotros repetimos coloquialmente mucho la frase, si Dios quiere, pero yo pienso que a veces es más de labios para afuera. De verdad, nuestro ánimo no es el querer de Dios. Aún aquí que les hemos tenido este encuentro personal con el Señor, y en medio de nuestra imperfección, nosotros sabemos que aún nosotros muchas veces hablamos de la voluntad de Dios, pero realmente hacemos, muchas veces queremos es que Dios haga nuestra voluntad. Entonces, esa frase, no quiero extenderme más para que siga siendo eco en mí esa frase, en el corazón, que se haga vida del querer de Dios en mí. No una obediencia ciega, no una obediencia porque toca, sino el querer. Y todo lo que envuelve el querer, y ya lo hemos hablado, todo lo que significa el querer es el amor de Dios tan inmenso que tiene por nosotros. Es el que quiere que nosotros ayudemos a extender. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? Gracias, Lita. Graciela. Gracias, muy amables. Bueno, acá nos deja y nos resalta en las lecturas el centro, ¿cierto? Como la fe y la misericordia de Dios. Nos damos cuenta como el leproso le pide humildemente al Señor que lo sane, ¿cierto? Entonces, él ha sido curado y ha sido escuchado, pero porque tiene esa fe y esa voluntad. El leproso tiene esa voluntad, ¿cierto? Y esa fe y le pide al Señor que lo sane. Y mira, Él lo sana, ¿cierto? Entonces acá nos deja ver como, a mí me llama mucho la atención como la humildad y la fe. Tener esa humildad, esa fe, esa misericordia, esa vocación a que el Señor nos está invitando, ¿cierto? Esa actitud del leproso se acerca a Jesús reconociendo su necesidad y confiando plenamente en su poder de fe y sin exigir nada. Entonces, acá nos llama como la atención eso y, y en verdad que sean como palabras que nosotros las hagamos vivir y sentir, no solamente de labios hacia afuera, en verdad, porque a veces decimos tantas cosas, pero vayamos en sí a saber si en verdad las estamos haciendo efectivas. Entonces, acá me veo que esas es- expresiones son más de humildad, de fe, de misericordia y como la vocación que nosotros tengamos, que las hagamos sentir, ¿cierto? Porque para esa invitación a la fe profunda, a la oración constante y a una vida de servicio y caridad inspirada a la misericordia de Dios, ese es como el testimonio que nosotros debemos de llevar siempre, pero en verdad, y yo trabajo mucho en esa parte, de que sea en realidad que uno lo siente para hacerlo con ese amor y esa alegría como el Señor siempre nos ha llamado y nos ha mostrado y el ejemplo que Él nos deja a diario. Entonces, para mí, voy a trabajar sobre estos puntos que nos deja ver aquí para hacerlo efectivo y sentirlo con el amor grande de Dios. Amén. Gracias. Gracias, Gracielita. ¿Quién más desea compartir? Celina.
¿Florita? Celina muy tiene la buenos días. manito levantada. Adelante, Celina. Gracias, Andreita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, yo creo que hoy el mensaje del Señor que nos da a todos es para que podamos entender cuando nosotros recibimos una derrota, es por nuestra propia iniquidad, por nuestro propio orgullo, por aquello que nos creemos y nunca tenemos presente al Señor en todo lo que hacemos. Hoy el ejemplo que nos da a través de la primera lectura, el libro de Samuel, nos enseña cuando nosotros estamos convencidos de que nuestras fuerzas y con ellas podemos hacer de todo, resulta que estamos equivocados. Muchas veces nos olvidamos de ofrecerle al Señor, de consagrarle nuestro día, de pedirle, Señor, todo lo que yo haga en este día, que yo lo haga en tu honor, Señor. Ilumíname, lléname siempre de gracia. Señor, que cada paso que yo dé en el camino sea un paso seguro, un paso en el cual, Señor, tu presencia me esté guiando, me esté orientando. Señor, que la luz tuya nunca se apague en mi camino. Esto es lo que nos está enseñando hoy la primera lectura. Tener esa fe firme, esa confianza en el Señor, que todos nuestros sueños, nuestros proyectos estén consagrados a Él diariamente. Busquemos ese camino de aquel que siempre nos lleva y en el cual nosotros nos reunimos generalmente. Hagámoslo en familia, hagámoslo en sociedad, hagámoslo como comunidad, pero siempre manifestando que la presencia del Señor es la que nos acompaña y nos guía diariamente. Esta oración nos la enseña el salmista. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Qué maravilloso cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, cuando reconocemos que nos hemos equivocado, cuando reconocemos que le hemos fallado al Señor. Hoy el salmista nos enseña a que aprendamos a pedirle perdón al Señor, que busquemos en aquello que hemos fallado la gracia y la compasión y la misericordia del Señor, porque así como está y abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el perdón. Esto nos enseña hoy el salmista. Y en el Santo Evangelio tenemos un maravilloso ejemplo de aquella persona que se reconoce que no es digna de ser todo aquello que tiene, pero que necesita de una gracia superior, la humildad. La humildad, ese don que el Señor nos da a todos, pero cuando nosotros lo buscamos y lo pedimos, el Señor nos llena de esa bondad. Aquí el ejemplo que nos da del leproso, él se sintió también, dice acá la lectura, le pide al Señor porque reconoce la falla que hay en su corazón. Le pide que lo limpie. Le pide al Señor con esa sinceridad, Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú quieres. Señor, si es tú, como se dice, lo que tú quieres para mí, concédemelo, Señor. Esto es tan bonito porque esto nos hace entender diariamente cómo debemos cargar nuestras actividades, todo aquello que llevamos a diario, porque no se lo entregamos al Señor. Pidámosle a Él esa gracia que diariamente nos esté acompañando, llenándonos, limpiándonos de todo aquello que no es digno de Él, pero que la gracia que Él nos concede sea para servirle en su honor. Amén. Gracias, Andreita. Gracias, Celinita. ¿Quién más? Dora, buenos días, mis queridos hermanos. Gracias. Bueno, Norman con mucha frecuencia nos dice esa tendencia que tenemos a sentirnos indignos. Claro que sobre todo cuando nos conviene, cuando queremos evadir responsabilidades,
el servicio. En el caso del servicio no es obligación, esto es cuestión de amor, de retroamor. El Señor nos ama, nos da todo, nosotros nos alimentamos, vamos caminando y vamos procurando mejorar, mejores seres humanos, y en ese caminar, pues el, el, el amor retro, como estoy diciendo en este momento, es devolverle al Señor un poquito de lo que Él nos da con el servicio. Como ya lo dijeron ustedes, lo dijo Graciela, la misma Celina, es el amor, el compromiso con amor, con ganas, el sí quiero, así como el Señor Jesús le dice aquí a este leproso, quiero, queda limpio, así como que nuestra palabra se vuelva igual, quiero, Señor. Y lo dijo Samuel cuando lo llamaba y lo llamaba. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que se, que se nos note, que pidamos ese Santo Espíritu que pedimos todos los días para que nos impregne, para que la misión se vuelva una labor de alegría, de compromiso, con ganas, con desprendimiento. Y así pues en nuestro diario vivir, porque de pronto estamos hablando y puede sentirse en el sentido comunidad. Sí, en la comunidad nuestra está bien, pero debe ser nuestro vivir en todas las áreas, ¿no? En nuestra casa, el sí quiero. Y cuando las cosas se vuelven difíciles, intentarlo una y otra vez. Cuando es en el nombre del Señor, pues las cosas se han de dar, si es su voluntad, y como lo decían ustedes también. Uno siempre dice, ay Señor, hágase tu voluntad, pero no me pongo a pensar si es la voluntad de Dios o es el querer mío. Entonces, pues que el Señor nos va moldeando, o mejor, pedir, en el caso mío, pedir que el Señor siga moldeando mi espíritu y mi amor sea cada día más consciente para Él y para mi entorno. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Gracias, Dorita. ¿Quién más desea compartir? Bueno, voy a hablar hoy lo que el Señor me dice o me ha hablado. Em, pues a mí me habla mucho sobre cuando en el Evangelio el Señor sana al leproso y él dice, quiero. Em, de él sale toda su misericordia contra este leproso que se siente incapaz de ser ante la sociedad, ser parte como tal de una comunidad o de una sociedad. Y va con esa fe dirigiéndose al Señor para que lo limpie. Y Jesús, con esa compasión y con esa misericordia, dice de una vez, quiero, sin poner ninguna condición. Solamente, bueno, la condición que se le pone es que vaya al sacerdote y que le mande lo que Moisés dice. O sea, como en sí lo que yo entiendo es que cumpla los mandamientos, que lleve una vida recta, o que de pronto cuando él tenía esa lepra se sentía muy sucio, se sentía indigno, se sentía eso, muy alejado de sí mismo, sin dignidad propia. Y entonces el Señor se la da toda, se la da para que él vuelva a ser reconocido como
como hijo de él y como parte pues de la iglesia, cuando también nos dicen que somos todos parte de la iglesia y él a partir de esa enfermedad, pues me imagino que se sentía muy deprimido, muy solo, muy angustiado y pues al ya ser limpio, pues es una liberación impresionante. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando el Señor dice quiero, queda limpio, ya, al momento, sin decir mañana o vaya, haga tantas cosas o no. Él de una vez le ve esa fe a ese ser que está pidiendo ese auxilio ante él y lo sana. También me llama mucho la atención cuando dicen que pues en cierta manera él no le hizo caso porque él dijo que Jesús le dijo al leproso que pues no contara y él pues fue y lo contó pues a todos, al que venía, al que iba contando y pues ya, pues no sé, a veces eso le pasa a uno también y deja, de pronto muchas veces Jesús quiere actuar en nuestra vida, pero nosotros por nuestra em, en furia o bueno, qué sé yo, por nuestras propias, em, como digo yo, a veces uno cree que es bueno, pero en sí no, porque no está escuchando, no está teniendo oído atento y no está poniendo o sea, lo que a uno le dicen. Entonces él dice, no, no vaya a decirlo. Y él va y lo dice y empieza a hablar y empieza a comentar. Cuando ya Jesús, pues él ya no puede hacer su obra como tal. Sí la puede hacer, pero digamos ya fue para él más como ya le tocaba estar entrando en los pueblos como más disimuladamente, porque pues ya la gente lo iba conociendo y pues se iban acercando a él para, él no quería ser popular, mejor dicho, pero por incoherencia también de leproso, pues ya lo hizo popular, pues yo entiendo así, no sé. Entonces a veces nos pasa eso, somos imprudentes y pues a veces queremos o pensamos que hacemos bien y no, entonces lo estamos haciendo mal. Lo otro es que en el Salmo me habla mucho de la revisión, o sea, ¿cómo se dice? De que nosotros podemos ser redimidos por el Señor, Él siempre nos va a estar ahí. Él siempre nos va a perdonar nuestros pecados, pero la idea es que nosotros o sea, que pequemos y que volvamos a hacerlo, no, sino que siempre tengamos ese ejemplo de que ya no lo volvamos a hacer más y que al contrario, tengamos eso como una experiencia para ser mejores personas cada vez y para estar en esa lucha diaria contra el enemigo. El enemigo siempre va a estar ahí poniéndonos como la trampita, por todo el tiempo nos está tentando, pero entonces nosotros tenemos que ser fuertes y rodearnos de mucho Espíritu Santo y siempre estar pidiéndole a él el socorro, pidiéndole el perdón, pidiéndole que sea nuestra luz para que nos ayude a seguir adelante. En la primera lectura, pues yo lo que entendí es que era una guerra que de pronto los israelitas, no sé, tenían como ese liderazgo en ese momento y pues de pronto ellos se sentían fuertes y llegaron estos filisteos y los encontraron como con desarmados, yo lo pienso así como que sin oración, entonces ganaron la batalla, pero entonces, ¿qué pasó? Que ellos se desesperaron y fueron a traer la alianza del Señor, no sé, era como un cofre que era en ese momento era un cofre hecho en madera de una madera de acacia envuelto en oro. Eso era para ellos el arca
de la alianza. Entonces, al traerlo, ellos se sentían que tenían como todo el poder para estar ahí, hasta inclusive los mismos filisteos sintieron que ahora los israelitas les iban a ganar y que porque habían escuchado de lo que el Señor había hecho con ellos en el momento de que estuvo en la esclavitud con los egipcios, que habían habido plagas, que habían sido así. Entonces, en el momento ellos tuvieron mucho como miedo, pero entonces después lo que hubo fue más tragedia porque hubieron todos esos muertos y hasta los hijos de Eli fallecieron. Pues no sé cómo sería más esa situación, pero yo creo que en el momento como que fue solo guerra y tragedia y al final pues que fue como que cuando uno está lejos del Señor, cuando uno no lo trae a su vida diariamente, pues le pasan muchas cosas y pierde las batallas. Pierde las batallas muchas veces de tantas cosas que nos llegan a la vida y si siempre vamos a estar pendientes de cosas del mundo, pues no vamos a estar enfocados en lo que el Señor quiere, que es su presencia, que es traerlo a nuestra vida diariamente y que es siempre guiarnos por lo que Él nos habla, tener ese oído disponible a lo que Él nos quiere decir día a día y a lo que Él nos quiere enseñar y siempre es como eh, dar ese testimonio y sentirnos seguros de que pase lo que pase o nos suceda lo que nos suceda, siempre tenemos que tener pendiente que el Señor está con nosotros y Él nunca nos va a abandonar. Gracias, eso fue lo que el Señor me dijo. Pues no sé, eh, para que Normita nos ayude a complementar. Gracias. Amén. Gracias, Andreita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús, lo hemos venido diciendo toda la semana. No es un título, no es un conocimiento intelectual, no es un cargo. La autoridad de Jesús supera todas esas cosas. La autoridad humana, en cambio, se fundamenta en eso. Aún en las propias relaciones, ¿no? Ese viejo y conocido dicho que tenemos aquí en Colombia de usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe que yo soy el hijo del gobernador o el hijo del alcalde o el sobrino del presidente o bueno, qué sé yo. Porque nuestra autoridad humana se fundamenta y se trata de fundamentar en esas cosas como tan superfluas, pasajeras, débiles, frágiles. La autoridad de Jesús no se fundamenta en nada de eso. Yo les decía hace 2, 3 días, la autoridad de Jesús se fundamenta, sí, claro, en quién es Él, pero también se fundamenta en el amor que Él tiene. Y ese amor no solamente es por nosotros, no es un amor sociológico. No es un amor sociológico. La semana pasada yo les decía que en Venezuela 32 hombres dieron la vida, entregaron su cuerpo a las llamas y no lo hicieron por un amor divino, lo hicieron por un amor ideológico. 32 cubanos que dieron la vida por el señor Maduro. Entonces, tratar de entender en dónde radica de verdad la autoridad cristiana no es fácil, porque otros creen que la autoridad radica en la santidad de la persona. Y es que como yo soy tan santo,
Es más, en otros radica hasta en lo que comen o no comen. Es que yo ya no como, ya no tomo tinto, yo ya no como cerdo. Entonces, por eso creo tener autoridad. Y creo que la liturgia de esta semana nos ha venido hablando de eso y nos ha ido ayudando a profundizar el tema de la autoridad. Pero ya para poder avanzar en eso, yo les quiero hacer una pregunta. No me respondan, pero respóndanse ustedes. O bueno, está bien, sí. Siempre que Jesús oró por alguien, ¿lo sanó? ¿Lo liberó? ¿Siempre Jesús hizo el milagro? No, señor. No, Señor. Si ustedes leen Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Dice que Jesús allí, creo que fue en Nazaret, casi no pudo hacer milagros. No se daban. No se daban. Oraba por las personas. La gente no se sanaba, la gente no se liberaba. Los ciegos no veían, los cojos no andaban, los sordos no oían, los mudos no hablaban, los leprosos no se sanaban. ¿Qué pasó? Eso podría ser un fracaso. Eso se podría mirar como un fracaso de Jesús. Pero ¿cómo así? ¿No que es Dios? ¿No que es todopoderoso? ¿No que a Él no le queda nada grande? Claro, en la primera lectura vamos a ver ahorita, pero más adelantico vamos a ver la derrota del pueblo de Israel. Entonces, como ayer les decía, nosotros creemos que para Dios no es sino chasquear los dedos y ya está todo hecho. Lo quiera el hombre o no lo quiera, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. Vamos a tomar los textos. Dice, en aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Acuérdense que la liturgia de ayer nos decía, habla Señor que tu siervo escucha. Y en estos días hemos escuchado también la palabra, aquí estoy para hacer tu voluntad, tu voluntad. Entonces hay que tener en cuenta si Dios quiere si esa es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que alguien se sane? ¿Es la voluntad de Dios que alguien se libere? Es la voluntad de Dios. Vamos a suponer que ustedes me invitan a orar a su casa para orar por un enfermo o para orar por un oprimido. Y no pasa nada. Entonces usted dirá, sí ve, ¿para qué invitamos a ese señor? ¿Para qué invitamos a Norman si no pasó nada? Si no hubo sanación, si no hubo liberación. Ese señor no tiene poder, ese señor no tiene autoridad. ¿Quién es ese señor? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Y Nancy lo trató de decir. ¿De cuándo acá Dios es un sirviente o un esclavo nuestro que tiene que hacer lo que a nosotros se nos pegue la gana? ¿De cuándo acá? Dios tiene que hacer lo que a nosotros, todo lo que a nosotros se nos antoje. Señor, yo quiero que sane a fulano de tal punto. O yo quiero que libere, o yo quiero que prospere, o yo quiero que restaure, o yo quiero que quiéralo mucho. Entonces, más bien,
la soberbia nuestra, el orgullo del ser humano, como que pretende darle órdenes a Dios, pretende decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. La humildad se abandona en la voluntad de Dios. No, hermano, y acaso la voluntad de Dios no es que estemos bien, no es que estemos sanos, no es que estemos libres, no es que estemos prosperados, no es... Sí, claro que sí. Pero es que Dios tiene unos métodos y nosotros tenemos otros métodos. Dios tiene unos caminos, nosotros tenemos otros caminos, lo dice la palabra en Isaías. Sus caminos no son mis caminos, su manera de pensar no es mi manera de pensar. Entonces el hecho de que Dios nos quiera bendecidos no quiere decir que tenga que ser como yo quiero, sino como Dios quiera. La humildad se abandona a la voluntad de Dios. Y el leproso le dice, si quieres, eso es como ese abandono, si quieres puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. O sea, era la voluntad de Dios. Ay, perdón. Era la voluntad de Dios que quedara libre este muchacho. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Alguien dirá, pero ¿por qué? ¿Ustedes se han dado cuenta que hay gente que quiere saberlo todo y lo pregunta todo? No, es que no hay necesidad de saberlo todo ni estarlo preguntando todo. Pero dígame por qué. Pero dígame cuándo. Pero dígame cómo. Pero dígame entonces a qué horas. Pero, espere, bájele. Pero para que conste, o sea, para Jesús era más importante en este caso que el testimonio no se perdiera, que el hecho de que, muy bien lo dijo Andreita, de que él se volviera popular. Para Jesús era más importante que quedara resonando el testimonio y no que él se volviera popular. Ve a presentarte ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Para Jesús era más importante en este caso que el testimonio quedara claro ante la iglesia, ante los sacerdotes. Y eso está bien, eso no está mal, está bien, porque la autoridad de Jesús no exime, no anula, no quita, no niega la autoridad de los que le estaban sirviendo al Señor, a Dios. Jesús en ningún momento le quita la autoridad al sacerdote, ni a los escribas, ni a los maestros de la ley, ni a los fariseos, ni a los saduceos, en ningún momento les quita la autoridad a ellos. Se la respeta, pero no depende de ella, que es en lo que muchas personas hoy en día se equivocan, especialmente un movimiento que se llama el Sistema Integral de Nueva Evangelización, y que tiene un lema delicadísimo y que iría contra este texto de la palabra. Y es una dependencia total y absoluta del sacerdote. Cuidado. La vida espiritual no niega la autoridad del sacerdote, no niega el papel que él cumple y el servicio que él cumple, pero no depende de él. No depende de sus decisiones, no depende de sus mandatos, no depende de sus directrices, no depende de sus órdenes, no depende. Porque una persona que depende es inmadura. Y Dios, en lugar de querer que seamos inmaduros, Él quiere que seamos muy maduros. Pero para madurar hay que superar la dependencia, la independencia, hasta llegar a la interdependencia.
Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Está siendo interdependiente. Él hace lo que le corresponde hacer, pero también envía al leproso para que el sacerdote pueda hacerle lo que le corresponde hacer al sacerdote. Ahora bien, vamos a responder a la pregunta por qué Jesús le dijo, no se lo digas a nadie. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto, a gritar y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Entonces, en lugar de colaborar y en lugar de ayudar y en lugar de servir la gritería y el escándalo que el leproso se fue a hacer, que también podríamos decir con justa razón, porque si era leproso y ahora el Señor lo había sonado y lo había reintegrado a la sociedad y lo había sacado de la maldición, etcétera, pues no se pudo aguantar las ganas y por eso comenzó a gritarlo y a divulgarlo. Pero no fue beneficioso para la evangelización, para el ministerio de Jesús, porque ya no pudo entrar abiertamente a ningún pueblo. ¿Por qué no podía entrar? Porque la gente se le anticipaba, porque los llamaban por celular y les decían Jesús va para allá, y la gente en lugar de dejarlo llegar al pueblo, salían corriendo, lo atajaban y no lo dejaban entrar. Cúreme aquí, póngame la mano aquí, que me va a enseñar mi familia, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no todo conviene, no todo conviene. Así parezca bueno, no todo conviene. Así parezca correcto, no todo conviene. Así parezca lógico, no todo conviene. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Vamos a ver el tema de la derrota rápidamente. Entonces ya les decía que Jesús no siempre sanó, y para él pudo ser una derrota, podría ser una derrota. En la primera lectura encontramos una derrota, y una derrota garrafal. ¿Por qué? Por la vanidad, por la soberbia, porque somos creídos, porque somos engreídos, porque nos creemos más de lo que en realidad deberíamos de ser. Creemos que el poder radica en nosotros y el poder no radica en nosotros, está en Dios. No nos abandonamos a la voluntad de Dios y creemos que simplemente Dios tiene que hacer las cosas como nos tiene acostumbrados. Ustedes se han dado cuenta de que en esas, ¿cómo se llamaría? Páginas, bueno, en esos, y eso ya lo hemos venido charlando en la comunidad. Hay como centros motivacionales, centros motivacionales. Tú eres guerrero, tú eres poderoso, tú eres fuerte, empodérate. Y le van metiendo en la cabeza a las personas que todo lo que ellas digan y todo lo que ellas piensen y todo lo que ellas crean, tiene que ser así. Si lo crees, lo creas. Es uno de los eslogan que utilizan. Si lo crees, lo creas. No estoy diciendo que el todo sea mentira, pero tampoco del todo es verdad. Tú eres fuerte, tú eres victorioso, tú vas a alcanzar esto, aquello, lo otro. Entonces no me doy la posibilidad de tener derrotas, no me doy la posibilidad de tener fracasos. Y cuando viene el fracaso, ¡pum!, me derrumbo. ¿Cómo así? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué perdí? ¿Porque hoy no me siento bien? ¿Porque hoy me siento mal? Porque somos seres humanos. Porque todo viene a bien para aquel que cree en el Señor. Porque así como es buena la luz, es buena la oscuridad, así como es bueno el día, es buena la noche, así como es bueno el dulcecito, también lo amarguito es bueno, así como hay días alegres, hay días tristes, así como hay días victoriosos, hay días en que sufrimos derrotas y pérdidas, y no porque tengamos alguna pérdida vamos a dejar de ser de Dios, y no porque tengamos, no porque nos enfermemos, no quiere decir que Dios no está con nosotros.
Eso es como en el matrimonio. En el matrimonio se dicen el uno al otro, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero esos positivistas que le lavan el cerebro a la gente, los hacen creer que todo tiene que andar perfecto, todo tiene que estar bien. Y si alguna cosita no está bien, se vuelve un argumento para decirle que usted no está haciendo bien las cosas, usted no está caminando, usted no está, usted, ¡pum! No, 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 no. Como en botica, de todo es bueno, de todo hay un poquito. Y esa es la vida cristiana, de todo, en la vida cristiana de todo hay un poquito. En aquellos días salió Israel a la guerra contra los filisteos. Me imagino que salieron diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios, somos guerreros, somos vencedores, somos victoriosos, el Señor siempre nos ha acompañado y ahora también nos tiene que acompañar porque como Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, entonces es imposible que el Señor nos abandone. Y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos formaron frente a Israel. La batalla se extendió e Israel fue derrotado por los filisteos. Qué bueno, sí. ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que la derrota, la enfermedad, la crisis, el problema, la pérdida, la ruina a veces nos forma, nos educa, nos hace humildes, nos enseña. En cambio, la siempre victoria, el siempre triunfo, nos puede llenar de orgullo, de vanidad, de soberbia. Nos puede hacer pensar que somos nosotros y no Dios el que está con nosotros. Abatieron en el campo unos 4.000 hombres de la formación, duro golpe. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron a los ancianos de Israel, ¿por qué nos ha derrotado a los ancianos? A los ancianos, a los sabios, a los espirituales. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los israelitas? Ojo, le echaron la culpa de la derrota a Dios. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor? Traigamos de Silo el arca de la alianza, el amuleto. El amuleto, para ellos el arca de la alianza no era el lugar donde Dios hablaba, no era el lugar de encuentro personal con Dios. Para ellos era el amuleto. Pongámonos la camándula, pongámonos el escapulario. Eso es lo mismo que bañémonos con jabón rey o con agua de rosas. Esa es la misma vaina. Tomar las cosas de Dios como si fuera un amuleto. Traigamos el arca de la alianza como un amuleto. Que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pero como dice la palabra en otra parte, tal vez su corazón estaba lejos de Dios. El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que se sienta sobre querubines. Allí junto al arca de la alianza de Dios se encontraban Jobní y Pinjas, los dos hijos de Elí. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Norman, pero es que como yo ore, me tienen que salir las cosas como yo digo. Como yo ore, me tienen que salir las cosas como yo mando. No, cuando tú oras, no oras para que las cosas se hagan como tú quieras, sino que cuando tú oras, oras es para que se haga la voluntad de Dios, sea o no sea lo que nosotros querramos. Pero como, pues, vuelvo y digo, creemos que porque como oré, entonces tiene que ser así. O sea, mi palabra es palabra de Dios. Mi palabra es un mandato, mi palabra es una orden. No, para nada. Pero miren lo que pasó aquí, es muy curioso, ¿no? Todo Israel prorrumpió en un gran alarido. Aquí no dice grito de júbilo, gozo, canto, no, era un alarido, era un bullicio, era un fanatismo, era una exageración, era fuerza humana, no era un gozo espiritual, no era un gozo espiritual, era fuerza humana, no divina. Prorrumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Así de grande sería ese alarido. Los filisteos oyeron la voz del alarido y se preguntaron, ¿qué es ese gran alarido? ¿Qué es ese bullicio? ¿Qué es esa griterío? ¿Qué es ese desorden? ¿Qué es ese desorden? Y yo creo que muchas veces a los carismáticos nos critican por eso, por eso. Nos critican porque no se escucha una alabanza,
no se escucha algo ordenado, no se escucha algo bonito, algo gozoso. Se escucha es un desorden, se escucha es un alarido. Y muchas veces encontramos gente gritando y llorando y todo eso, y cada quien por su lado y cada quien haciendo oraciones. Y uno dice, a ver, un momentito, ¿qué está pasando aquí? Entonces, no nos tenemos que ir a los extremos. No es que todos cállense y solamente fulano de tal hora y fulano de tal hora y fulano de tal hora. No, 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 no. No es con orden humano, no es con esquema humano, pero tampoco es un alarido, hay un desorden horrible. No, tiene que haber gozo, tiene que haber amor, tiene que haber presencia de Dios. ¿Qué es ese gran alarido en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. ¡Wow! Alguien diría, no, aquí nos acabaron. Los filisteos se sintieron atemorizados y dijeron, Dios ha venido al campamento. Sí, Dios había venido al campamento, pero no a los corazones de ellos. Después gritaron, ay de nosotros, nada parecido nos había ocurrido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Con D minúscula. Estos son los dioses que golpearon a Egipto con todo tipo de plagas en el desierto. Filisteos, cobrad fuerzas. Mire que en lugar de atemorizarse ante la presencia del arca y de Dios, se llenaron de fuerza, cobraron coraje, cobrad fuerzas y comportaos como hombres, para que no tengáis que servir a los hebreos como os han servido a vosotros. Portaos como hombres y luchad. O sea, dijeron, aquí no nos vamos a dejar ganar. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque la religión se les había vuelto, porque la vida espiritual se les había vuelto un amuleto. Se habían vuelto religiosos. Y así no es la cosa. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Cada uno luchó a su tienda. Su egoísmo, su individualismo. Fue una gran derrota. Cayeron 30,000 infantes de Israel. Uf, muchísimos. El arca de Dios fue apresada. Uy, Señor de la gloria, gravísimo eso. Y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Por eso la invitación es para que nos reconciliemos con Dios, volvamos a Dios y volvamos a redescubrir de dónde viene la autoridad. Redímenos, Señor, por tu misericordia. El último verso dice, despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? La invitación creo que es clarísima, volvamos a los pies del Señor, volvamos al corazón de Dios, volvamos a tener un encuentro personal con Dios, una vida espiritual y sobre todo aprendamos a buscar la voluntad de Dios y no nuestra voluntad humana. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Gracias, Normita. Dios le pague. Bueno, mis queridos hermanos, terminamos con oración, pidiéndole y dándole gracias al Señor porque nos ha permitido esta reunión nuevamente, otro día más. Agradecerte, Señor, por este espacio, por todos los que van más adelante a escuchar, a ver este video. Señor, que seas tu luz, llenándolos de la gracia y que nuestros corazones siempre estén abiertos a tu palabra, a tu voz, Señor, cuando nos hablas, y a que siempre que pase lo que pase en nuestras vidas, sea bueno, sea regular o posiblemente malo para nosotros, siempre estemos permanentemente pensando en ti, creyendo en ti, adorándote y alabándote y siempre aceptando tu voluntad en nuestros días. Amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias por todo y pues bueno, nuevamente invitarlos a nuestros grupos de formación y misión.
que son los lunes en Zulia y Fusagasugá, los martes en Eduardo Santos, los miércoles en Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arbolizadora Alta y Bosa, y los sábados en el norte, en el barrio Mirandés. Tenemos nuestro WhatsApp, por YouTube, por Facebook, para que nos contacten. También invitarles al rosario, que todos los días nos reunimos de lunes a sábado por una oración de intercesión diferente cada día. Estamos a las 3 de la tarde todos los días. Invitarlos también a su generosidad. Todo esto son recursos que se necesitan para nuestra misión y para para todo lo que se necesita en nuestro grupo de oración. Bien puedan consignar al 301-551-2161 en nombre de Milena Bermúdez, que es nuestra receptora de estas ofrendas. Gracias a todos por su tiempo. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.